Papá, por favor, no bajes al sótano esta noche. Mi hijo de 8 años, Tommy, susurró estas palabras mientras la acostaba en la cama, con sus ojos verdes brillando con una ansiedad que no podía comprender. Era la tercera vez en esa semana que me hacía esa extraña petición. Eran las 11:15 de la noche cuando oí el primer crujido de la escalera del sótano. El inconfundible sonido de las tablas de roble que yo mismo había instalado 5 años antes, cuando compramos esta casa en Portland. Me llamo Alex y, a mis 34 años, creía conocer todos los secretos de mi propia casa. Creía conocer todos los hábitos de mi único hijo. Pero en las últimas 3 semanas, Tommy había desarrollado una rutina nocturna que me dejaba completamente perplejo. Todas las noches, entre las 11:30 y la medianoche, salía silenciosamente de su habitación, bajaba las escaleras principales sin hacer ruido, una habilidad impresionante para un niño de 8 años, y luego bajaba al sótano. Y se quedaba allí exactamente 45 minutos. La primera noche que me di cuenta, pensé que era sonambulismo. Tommy siempre había sido un niño sensible, especialmente después de que su madre muriera en un accidente de coche hacía 2 años. El duelo de un niño se manifiesta de formas misteriosas, yo lo sabía. Pero los sonámbulos no cierran las puertas con cuidado detrás de ellos. Los sonámbulos no encienden y apagan las luces con precisión. Y los sonámbulos definitivamente no susurraban en la oscuridad durante 45 minutos seguidos. Porque eso era lo que oía cuando pegaba la oreja a la puerta del sótano, la voz baja y constante de Tommy, como si estuviera manteniendo una conversación seria con alguien. Al principio, pensé que solo era la imaginación fértil de un niño que estaba lidiando con un trauma. Quizás se había inventado un amigo imaginario para ayudarle a superar la pérdida de su madre. Los psicólogos infantiles siempre hablan de eso. Pero la noche anterior, cuando finalmente me armé de valor para bajar a comprobarlo, encontré algo que me heló la sangre. La puerta del sótano estaba cerrada por dentro. Probé la manilla 3 veces. Empujé con el hombro. Nada. ¿Cómo puede un niño de 8 años cerrar con llave una pesada puerta de madera maciza desde dentro? Y lo que es más importante, ¿por qué lo haría? Cuando Tommy subió 45 minutos más tarde, como siempre, fingí estar durmiendo. Oí sus ligeros pasos en el pasillo, el suave crujido de la puerta de su habitación al cerrarse. A la mañana siguiente, durante el desayuno, intenté un enfoque casual. Tommy, ¿has dormido bien esta noche? Dejó de masticar sus tortitas y me miró con esos ojos verdes demasiado serios para un niño de 8 años. Sí, papá. He dormido bien. ¿No has tenido ningún sueño extraño? ¿No te has levantado durante la noche? Una pausa. Demasiado larga para ser natural. No, papá. ¿Por qué me preguntas eso? Mentira. Mi hijo me estaba mintiendo por primera vez en su vida. Y la naturalidad con la que mintió me asustó más que cualquier ruido nocturno. Esa tarde, después de dejar a Tommy en la escuela, fui a una tienda de electrónica en el centro de Portland. Le dije al vendedor que necesitaba un sistema de cámaras de seguridad discreto para vigilar la casa durante mis viajes de trabajo. Otra mentira. Pero necesaria. Lo que realmente necesitaba era descubrir qué hacía mi hijo en el sótano todas las noches. Y por qué esa misteriosa actividad había comenzado exactamente 3 semanas después de que encontráramos esa caja de madera enterrada en el jardín. La caja que Tommy insistió en llevar al sótano, diciendo que pertenecía allí abajo. Si estás sintiendo el mismo escalofrío que yo sentí en ese momento, no olvides suscribirte al canal, porque esta historia apenas está comenzando. Porque lo que descubrí en esa cámara oculta no solo fue inquietante. Era absolutamente imposible. 3 días después de instalar la cámara de seguridad en el sótano, finalmente reuní el valor para revisar las grabaciones. Era un jueves lluvioso cuando me senté en mi oficina en casa, con el portátil abierto y el corazón latiendo como si estuviera a punto de ver una película de terror. Lo que vi me hizo cuestionar mi propia cordura. En la primera grabación, fechada el martes a las 23:28, Tommy bajó las escaleras del sótano tal y como yo había observado. Sus movimientos eran silenciosos, casi felinos, totalmente incompatibles con la coordinación típica de un niño de 8 años. Pero eso no fue lo que me inquietó. Fue lo que sucedió cuando llegó al pie de la escalera. Tommy caminó directamente hacia el rincón más oscuro del sótano, donde habíamos colocado la caja de madera 3 semanas antes. Una caja del tamaño de una maleta pequeña, hecha de roble oscuro y cubierta de símbolos tallados que ninguno de nosotros podía identificar. Yo había supuesto que era algún tipo de cofre antiguo, tal vez perteneciente a los antiguos propietarios de la casa.
Cuando Tommy la encontró enterrada en el jardín trasero mientras plantábamos rosas en memoria de su madre, pensé que era solo curiosidad infantil lo que le hacía insistir en desenterrarla por completo. «Papá, ¿quieres salir de ahí?», había dicho ese día, con los ojos fijos en la tierra oscura. «No le gusta estar enterrada». Me había reído, pensando que era solo su imaginación personificando un objeto antiguo. Ahora, viendo la grabación, ya no me reía. Tommy se arrodilló frente a la caja y empezó a hablar. No para sí mismo, como había imaginado las noches anteriores. Hablaba a la caja. O, más precisamente, a algo dentro de ella. «Siento no haber venido anoche», se oía su voz clara en la grabación. Papá estaba vigilando y no pude salir de la habitación. Una pausa. Como si estuviera esperando una respuesta. «Sé que tienes hambre. Te he traído esto». Fue entonces cuando vi a Tommy sacar algo del bolsillo de su pijama. A pesar de la calidad de la cámara, pude identificar lo que era, un sándwich de jamón que le había preparado para el almuerzo del colegio el día anterior. Tommy desenvolvió cuidadosamente el sándwich y lo colocó sobre la caja. Y entonces sucedió algo que me dejó sin aliento. El sándwich comenzó a descomponerse. No lentamente, como sería natural. En cuestión de segundos, el pan se enmoheció, la carne se oscureció y toda la comida se convirtió en una masa oscura y viscosa que parecía ser absorbida por la madera de la caja. «Gracias», susurró Tommy, como si hubiera oído algo que la cámara no captó. «Mañana traeré más». Puse pausa a la grabación y corrí al baño, donde vomité toda la cena. Cuando volví a la oficina, con las manos temblorosas, me obligué a seguir viendo. Tommy permaneció arrodillado durante otros 35 minutos, manteniendo una conversación unilateral que parecía extrañamente bilateral. Asintió varias veces, se rió entre dientes en determinados momentos e incluso pareció cuestionar algo, sacudiendo la cabeza con expresión preocupada. «No puedo hacerlo», le oí decir en un momento dado. «Papá se pondría muy triste si me pasara algo». Otra larga pausa. «Sé que cuidaste de mamá cuando estuvo en el hospital. Sé que intentaste salvarla. Pero no puedo. Todavía no». Se me heló la sangre. Jennifer había pasado 3 semanas en el hospital antes de morir. 3 semanas luchando contra unas lesiones que, según los médicos, eran incompatibles con la vida. 3 semanas durante las cuales Tommy insistió en visitarla todos los días, sentándose en silencio junto a la cama, susurrando cosas que nadie podía oír. Estaba hablando con los ángeles, solían decir las enfermeras, sonriendo con esa compasión condescendiente que los adultos reservan para las fantasías infantiles. Pero ahora, viendo a mi hijo hablar con una misteriosa caja que parecía consumir alimentos vivos, empecé a preguntarme si las fantasías infantiles no eran más reales de lo que ningún adulto había imaginado jamás. Avancé hasta la grabación del miércoles. El patrón se repitió, pero esta vez Tommy trajo una manzana. Se produjo el mismo grotesco proceso de descomposición acelerada y la conversación continuó. «Papá sospecha», dijo Tommy durante esa sesión. «Me ha hecho preguntas sobre mis sueños esta mañana. Quizás deberíamos parar por un tiempo». Esta vez hubo una pausa más larga. «No, no quiero que te vayas. Eres lo único que me queda de ella». Fue entonces cuando lo comprendí. La caja no era solo un objeto antiguo que habíamos encontrado por casualidad. Era algo que Tommy había buscado específicamente. Algo relacionado con la muerte de Jennifer. Algo que él creía que podría traerla de vuelta. O peor aún, algo que ya había intentado hacerlo. Esa mañana, durante el desayuno, observé a Tommy con ojos completamente nuevos. Comía sus tortitas metódicamente, masticando cada bocado exactamente 15 veces antes de tragar. Un hábito que había desarrollado en las últimas 3 semanas. Exactamente desde que encontramos la caja. «Tommy», le dije con cuidado, «¿te acuerdas de lo que estábamos haciendo en el jardín cuando encontramos esa caja vieja?» Dejó de masticar y me miró con esos ojos verdes que parecían guardar secretos demasiado pesados para un niño de 8 años. «Plantando rosas para mamá», respondió simplemente. «¿Y recuerdas haber soñado con esa caja antes de encontrarla?» Un silencio demasiado largo para ser inocente. «No soñé con ella, papá. Ella me llamó». El tenedor se me resbaló de la mano y golpeó el plato con un ruido metálico que resonó en toda la cocina. «¿Qué quieres decir con «te llamó», Tommy?» Mamá dijo que me había dejado algo antes de irse. Dijo que estaba debajo de las rosas, esperando a que estuviera listo para encontrarlo. Mi voz salió como un susurro ronco. «¿Cuándo te dijo mamá eso?» Tommy inclinó la cabeza,
como si la pregunta fuera demasiado obvia como para merecer una respuesta. Me dice muchas cosas, papá, especialmente cuando estoy en el sótano. Y fue en ese momento cuando supe que lo que fuera que estaba pasando en nuestra casa no era producto de la imaginación infantil procesando un trauma. Era algo mucho más oscuro. Y mucho más real. Esa noche, tras la inquietante confesión de Tommy sobre que su madre hablaba con él, decidí enfrentarme directamente a lo que estaba pasando en el sótano. Eran las 11 de la noche. Tommy dormía profundamente. Su respiración regular resonaba en el monitor para bebés que aún tenía en su habitación desde la muerte de Jennifer. Bajé las escaleras principales descalzo, evitando los peldaños que crujían. La adrenalina corría por mis venas como si fuera un intruso en mi propia casa. La puerta del sótano estaba entreabierta. Eso nunca había sucedido antes. Tommy siempre la cerraba con cuidado, y yo mismo había comprobado en las grabaciones que permanecía cerrada con llave durante sus visitas nocturnas. Empujé la puerta lentamente, cada milímetro producía un susurro casi inaudible de bisagras antiguas. Lo que vi me hizo cuestionar mi propia cordura. Tommy estaba allí, como era de esperar, arrodillado ante la misteriosa caja. Pero esta vez no estaba solo. Había una figura translúcida sentada al otro lado de la caja, frente a él. Jennifer. Mi difunta esposa estaba sentada en el frío suelo del sótano, con el mismo vestido azul de flores que llevaba en el hospital la última vez que la vi con vida. Su cabello rubio caía sobre sus hombros tal y como lo recordaba, y sus pálidas manos descansaban sobre sus rodillas mientras observaba a Tommy con esos ojos verdes que él había heredado. Parpadeé violentamente 3 veces, frotándome los ojos con tanta fuerza que vi estrellas de colores. Cuando volví a mirar, Jennifer seguía allí. Mamá dice que no deberías estar espiando, susurró Tommy sin volverse hacia mí. Dice que aún no estás preparado para verla. Mi voz salió como un chillido ahogado. Tommy, ¿quién está ahí contigo? Mamá está aquí, respondió simplemente, sin volverse hacia mí. Está aquí todas las noches. La caja le permite venir a visitarnos. Jennifer, o quienquiera que fuera esa aparición, giró la cabeza en mi dirección. Nuestras miradas se cruzaron y ella sonrió con esa expresión amable que yo conocía tan bien. Luego, sacudió lentamente la cabeza, se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio y comenzó a desvanecerse como humo disipándose en el viento. En 5 segundos, había desaparecido por completo. Se ha ido porque la has asustado, dijo Tommy, volviéndose finalmente para mirarme. Había lágrimas en sus ojos, pero también una expresión de decepción que me cortó como un cuchillo. Dijo que intentaría volver mañana, si prometías no interferir. Subí corriendo a mi habitación y cerré la puerta con llave, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el pomo. Durante las siguientes 3 horas, me senté en el borde de la cama, mirando fijamente a la pared, tratando de procesar lo que había presenciado. Una alucinación. Tenía que ser una alucinación. El estrés de la paternidad en solitario, el duelo no superado, la preocupación constante por Tommy. Todo eso había acabado por pasar factura a mi cordura. Pero cuando salió el sol y bajé a preparar el desayuno, encontré pruebas físicas de lo que había sucedido. Había huellas húmedas en el suelo del sótano. Huellas de zapatos de mujer, talla 36, exactamente la talla que calzaba Jennifer. Huellas que iban desde la misteriosa caja hasta el centro del sótano, donde desaparecían por completo. Durante el desayuno, Tommy comió sus tortitas en silencio absoluto, evitando mi mirada. El ambiente entre nosotros estaba cargado de una tensión que nunca antes había existido. Tommy, comencé con cautela, sobre lo que pasó anoche. ¿No me crees?, me interrumpió, con voz débil pero firme. Papá, ¿no crees que mamá está realmente allí? Hijo, yo. Me detuve, dándome cuenta de que no sabía cómo terminar esa frase con honestidad. No pasa nada, continuó Tommy, cortando un trozo de tortita con precisión quirúrgica. Mamá dijo que reaccionarías así. Dijo que los adultos olvidan cómo ver las cosas que realmente importan. Esa tarde, después de dejar a Tommy en la escuela, conduje hasta la consulta del doctor Richard Hansen, el psicólogo infantil que nos había ayudado durante los primeros meses tras la muerte de Jennifer. El doctor Hansen era un hombre amable de unos 60 años, con cabello canoso y gafas de montura dorada que le daban un aspecto reconfortante de profesor universitario jubilado. Alex, dijo, levantándose de su escritorio para saludarme. Me alegro de volver a verte. ¿Cómo se está adaptando Tommy? Le expliqué toda la situación, las visitas nocturnas al sótano,
las conversaciones con la caja, la afirmación de que Jennifer se estaba comunicando con él a través del objeto. Solo omití un detalle, mi propia visión de la aparición de Jennifer la noche anterior. Los comportamientos de duelo en los niños pueden manifestarse de formas muy creativas, explicó el Dr. Hansen, inclinándose hacia adelante en su sillón de cuero. Tommy puede estar utilizando esa caja como un objeto de transición, una forma tangible de mantener la conexión con su madre. Pero, ¿y si no es solo imaginación?, pregunté, sin poder contener las palabras. El Dr. Hansen me estudió durante un largo momento. Alex, ¿estás sugiriendo que crees que Jennifer realmente se está comunicando con Tommy a través de esa caja? Yo, no sé qué creer. Lo entiendo perfectamente. Perder a un cónyuge, especialmente de forma tan repentina, puede dejar cuestiones sin resolver que nuestra mente procesa de formas inesperadas. Es posible que esté proyectando su propio deseo de conexión con Jennifer a través de la experiencia de Tommy. Tenía razón, por supuesto. Tenía sentido desde el punto de vista lógico y psicológico. Pero no explicaba las huellas húmedas en el suelo del sótano. Esa noche, instalé 3 cámaras adicionales en el sótano, colocadas en diferentes ángulos para capturar cualquier fenómeno que pudiera haber pasado por alto antes. También coloqué sensores de movimiento y un termómetro digital para detectar cambios de temperatura. Si realmente estaba ocurriendo algo sobrenatural, lo documentaría científicamente. A las 23:15, los sensores se activaron. Tommy bajó al sótano como de costumbre, pero esta vez los termómetros registraron una caída de temperatura de 12 grados centígrados en menos de 3 minutos. Y en las cámaras, aunque no pude ver a Jennifer de nuevo, capté algo igualmente inquietante. La caja brillaba. Una suave luz azulada emanaba de las grietas entre las tablas de madera, pulsando a un ritmo que parecía sincronizado con un latido cardíaco. Tommy se arrodilló ante la caja y comenzó su conversación habitual, pero esta vez pude escuchar fragmentos a través del sistema de audio que había instalado. Papá ha intentado hablar con el doctor sobre ti hoy, susurró Tommy. Él cree que no eres real. Una larga pausa. Yo sé que eres real, mamá. Te siento aquí. Otra pausa. ¿Quieres que se lo cuente? ¿Lo que realmente pasó en el accidente? Se me heló la sangre. El accidente de Jennifer había sido investigado a fondo por la policía. Un conductor ebrio la había atropellado en un cruce durante una tormenta. Caso cerrado. Pero se pondrá muy triste, continuó Tommy. Y tú dijiste que algunos secretos son demasiado pesados para que los niños los carguen solos. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, mientras Tommy estaba en la escuela, bajé al sótano con un mazo. Si esa caja era realmente la fuente de todo lo que estaba sucediendo, las visiones, las conversaciones, el deterioro de la línea entre la realidad y la fantasía en nuestra casa, entonces debía ser destruida. Por el bien de la cordura de mi hijo. Por el bien de mi propia cordura. Y tal vez, solo tal vez, para dejar finalmente descansar en paz a Jennifer. Pero cuando levanté el mazo por encima de mi cabeza, listo para aplastar la misteriosa caja, oí una voz que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Alex, no lo hagas. Era la voz de Jennifer, clara como el cristal, viniendo directamente de detrás de mí. Me giré lentamente, con el mazo aún en alto, y allí estaba ella. Mi esposa fallecida, sonriéndome tristemente en medio de nuestro sótano. Tenemos que hablar, dijo amablemente. Sobre Tom. Sobre el accidente. Y sobre por qué aún no puedo marcharme. Lo que me reveló en las siguientes 2 horas no solo fue perturbador. Era absolutamente imposible de creer. Y completamente cierto. No morí en el accidente, Alex, dijo Jennifer, su forma translúcida brillando suavemente a la luz filtrada que entraba por las pequeñas ventanas del sótano. Al menos, no de la forma que tú crees. Dejé caer el martillo en el suelo de hormigón con un ruido metálico que resonó en las paredes húmedas. Eso es imposible, susurré, con la voz ronca por la emoción. Vi tu cuerpo en el hospital. Llevé tu ataúd. Jennifer inclinó la cabeza con esa expresión amable que yo conocía tan bien, como si estuviera explicando algo complejo a un niño. Mi cuerpo murió, sí. Pero una parte de mí quedó atrapada aquí, Alex. Atrapada por algo que descubrí 3 días antes del accidente. Algo sobre esta casa. Sobre esta caja. Señaló el misterioso objeto que me había causado tantas noches de insomnio. Jennifer, por favor, tienes que explicarme qué está pasando. Tommy está... Me detuve, buscando las palabras adecuadas.
Está hablando contigo todas las noches. Eso no puede ser normal. No puede ser bueno para él. Tommy puede verme porque todavía está conectado con lo más puro de este mundo, explicó Jennifer, acercándose lentamente. Los niños pueden percibir cosas que los adultos han olvidado cómo ver. Especialmente los niños que han sufrido traumas. ¿Pero por qué estás atrapada aquí? ¿Por qué no puedes seguir adelante? Jennifer suspiró, un sonido etéreo que parecía venir de muy lejos. Porque descubrí algo sobre los antiguos propietarios de esta casa. Sobre lo que hicieron. Y sobre lo que realmente es esta caja. Me senté pesadamente en el suelo frío, dándome cuenta de que necesitaría escuchar toda la verdad, sin importar lo perturbadora que fuera. 3 días antes del accidente, estaba en el jardín plantando rosas. ¿Recuerdas? Fue entonces cuando encontré los primeros huesos. Se me heló la sangre. ¿Qué huesos? Huesos pequeños. De niño. Enterrados muy profundamente, junto con trozos de madera quemada y algunos objetos metálicos extraños. Jennifer comenzó a caminar en círculos alrededor de la caja, sin que sus pasos produjeran ningún sonido. Investigué en la biblioteca municipal, Alex. Descubrí que esta casa perteneció a la familia Whitmore entre 1870 y 1920. Edmund Whitmore era un practicante de rituales oscuros. Usaba esta caja para comunicarse con los espíritus. Eso es una locura, Jennifer. Estás hablando de cosas que no existen. ¿Cómo explicas el hecho de que estés hablando conmigo ahora?, preguntó amablemente. ¿Cómo explicas lo que viste en las grabaciones? No supe qué responder. Edmund Whitmore mató a 3 niños a lo largo de 20 años, continuó Jennifer, con voz cada vez más sombría. Rituales sangrientos para alimentar a lo que fuera que viviera dentro de esa caja. Y cuando las autoridades finalmente comenzaron a sospechar de él, quemó la casa con toda la familia dentro. Entonces, ¿por qué sobrevivió la caja? Porque no está hecha solo de madera, Alex. Hay algo más antiguo incorporado en ella. Algo que sobrevive al fuego, al agua, al tiempo. Me levanté lentamente, con la mente luchando por procesar información que desafiaba todo en lo que creía. Y lo descubriste 3 días antes del accidente, repetí. Iba a contártelo esa noche. Iba a sugerir que nos mudáramos inmediatamente, pero de camino de vuelta de la biblioteca. Jennifer hizo una pausa, su figura pareció vacilar como una vela al viento. No fue un accidente, Alex. ¿Qué quieres decir? El otro conductor. No estaba borracho. Sus ojos brillaban con la misma luz que a veces ves en la caja. Me siguió desde la biblioteca. Me persiguió durante 10 manzanas antes de... Su voz se quebró. ¿Estás diciendo que algo controló a ese hombre para matarte? Para silenciarme. Para asegurarse de que la caja permaneciera a salvo aquí. El silencio que siguió solo se vio interrumpido por el sonido lejano del aire acondicionado encendiéndose en el piso de arriba. Pero si moriste para proteger a Tommy y a mí de esa cosa, ¿por qué estás ayudando a nuestro hijo a comunicarse con ella? Jennifer se volvió hacia mí, sus ojos verdes brillando con una luz que no era del todo humana. Porque Tommy no solo se está comunicando con la caja, Alex. Se está comunicando conmigo a través de ella. Y eso es lo único que mantiene satisfecha a la entidad dentro de la caja. Entidad. Se alimenta de energía emocional. Dolor, miedo, soledad. Después de mi muerte, intentó alimentarse del dolor y el duelo de Tommy. Pero cuando Tommy empezó a hablar conmigo, cuando empezó a sentir que su madre todavía estaba presente, el dolor disminuyó. Y la entidad se debilitó. Entonces estás usando a nuestro hijo como... ¿qué? ¿Un ancla? Os estoy protegiendo a los dos. Pero no puedo hacerlo para siempre, Alex. La entidad se está haciendo más fuerte. Quiere algo más que conversaciones nocturnas y trozos de comida. ¿Qué quiere? Jennifer me miró directamente a los ojos, y lo que vi allí me hizo temblar. Quiere a Tommy. En ese momento, comprendí que no solo me enfrentaba a un fenómeno sobrenatural. Estaba en una guerra por el alma de mi hijo. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, con voz firme por primera vez en semanas. Primero, tienes que comprender completamente contra qué estamos luchando. Tienes que investigar a la familia Whitmore, descubrir exactamente qué tipo de rituales practicaba Edmund. Hay registros en la biblioteca municipal, en el archivo histórico de la ciudad. Jennifer comenzó a moverse hacia las escaleras, como si la empujara una fuerza invisible.
Segundo, tienes que encontrar el resto de los huesos en el jardín. Deben ser enterrados adecuadamente en tierra consagrada. Mientras permanezcan en la propiedad, la entidad tendrá raíces aquí. Y tercero. Su voz se estaba debilitando, como si la energía necesaria para mantener nuestra conversación se estuviera agotando. Tienes que descubrir cómo romper el vínculo entre Tommy y la caja sin dejar que la entidad quede libre para encontrar otro huésped. Jennifer, espera. ¿Cómo lo hago? Pero ya se estaba desvaneciendo, su forma se disolvía como la niebla matinal. Estudia los rituales de exorcismo, busca al padre Markham en la iglesia de San Miguel, él sabe de estas cosas. Y entonces se fue, dejándome solo en el sótano con la caja latiendo suavemente y un plan medio formado en mi cabeza. Durante los 3 días siguientes, me convertí en un estudioso obsesivo de la historia local y el ocultismo. Dejé a Tommy con mi hermana Susan, inventando una excusa sobre la necesidad de resolver algunos asuntos relacionados con el trabajo. En realidad, pasé 12 horas al día en la biblioteca municipal, sumergiéndome en periódicos antiguos, registros de propiedad e informes policiales de los siglos XIX y XX. Lo que descubrí me hizo desear no haber empezado nunca a investigar. Edmund Whitmore no era solo un practicante de rituales. Era un asesino en serie que utilizaba el ocultismo para justificar sus crímenes. Entre 1875 y 1895, 3 niños desaparecieron en nuestro vecindario. Todos fueron encontrados semanas después, completamente desangrados, con extraños símbolos grabados en la piel. Los periódicos de la época describían las investigaciones como inconclusas y perturbadas por acontecimientos inexplicables. Los testigos relataban luces extrañas en la casa de los Whitmore, gritos que no parecían humanos y un olor dulzón a descomposición que persistía incluso en días de fuerte viento. En 1896, la casa fue consumida por un incendio que los bomberos describieron como sobrenatural. Las llamas eran azules en lugar de naranjas y el fuego ardió durante 3 días consecutivos sin extenderse a las propiedades vecinas. Después de eso, el terreno permaneció vacío durante 25 años. Si estás sintiendo el mismo escalofrío que yo sentí al descubrir que mi familia estaba viviendo en un lugar de asesinatos rituales, asegúrate de suscribirte al canal, porque la historia está a punto de tomar un giro aún más sombrío. El miércoles por la mañana, me armé con una pala y comencé a excavar el jardín sistemáticamente. Encontré el primer conjunto de huesos después de 2 horas. Pequeños, claramente de un niño, enterrados a 1,5 metros de profundidad junto con fragmentos de metal oxidado que parecían haber formado parte de algún tipo de recipiente ritual. El segundo conjunto estaba cerca de las rosas que habíamos plantado para Jennifer. El tercero, descubrí con creciente horror, estaba justo debajo del porche trasero. Nuestra casa había sido construida literalmente sobre un cementerio de niños asesinados. Esa tarde, visité la iglesia de San Miguel y me encontré con el padre Markham, un anciano de cabello blanco y ojos que habían visto mucho más de lo que la mayoría de la gente podría soportar. Así que usted vivió en la antigua propiedad de los Whitmore, dijo cuando le expliqué mi situación, omitiendo solo los detalles sobre mi conversación con mi esposa fallecida. Me preguntaba cuándo vendría alguien a verme. ¿Conocía la historia de la casa? Muchacho, he realizado 3 exorcismos en esa propiedad a lo largo de los últimos 40 años. Cada nueva familia que se mudaba allí acababa enfrentándose a problemas. ¿Qué tipo de problemas? Niños hablando con voces invisibles, pesadillas constantes, enfermedades inexplicables, y siempre, una obsesión con el sótano. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Y cómo resolvieron la situación esas familias? El padre Markham me estudió detenidamente antes de responder. Se mudaron, hijo. Todas ellas. Porque enfrentarse directamente a esa entidad requiere un tipo de fe y valor que pocos poseen. Pero, ¿y si alguien no puede mudarse? ¿Y si huir significa dejar a la entidad libre para atormentar a la siguiente familia? Una sonrisa triste cruzó el arrugado rostro del sacerdote. Entonces esa persona tendría que estar dispuesta a arriesgarlo todo, incluida su propia alma, para romper un ciclo que ha durado más de un siglo. Se levantó de su silla y se acercó a una estantería llena de libros antiguos. Hay un ritual, dijo, sacando un volumen encuadernado en cuero negro. Pero es peligroso. Extremadamente peligroso. Requiere que alguien se ofrezca voluntariamente como sustituto temporal de la entidad, el tiempo suficiente para que sea desterrada permanentemente. ¿Sustituto? La entidad necesita un ancla en este plano de existencia. Actualmente,
está utilizando a su hijo como ancla, alimentándose de la conexión emocional que él tiene con su difunta esposa. El sacerdote me entregó el libro, sorprendentemente pesado para su tamaño. Para llevar a cabo el destierro, alguien debe convertirse voluntariamente en la nueva ancla el tiempo suficiente para completar los rituales necesarios. Es un proceso que puede durar horas. ¿Y si algo sale mal? Me quedaré atrapado a su lado para siempre, terminé. O peor aún, tu alma puede ser consumida por completo. Salí de la iglesia con el libro bajo el brazo y una decisión clara en mi mente. Esa noche, después de que Tommy se durmiera, bajé al sótano por última vez. La caja brillaba con más intensidad que nunca, y podía sentir algo moviéndose dentro de ella, algo hambriento e impaciente. Jennifer, llamé en voz baja. Necesito que me escuches con mucha atención. Apareció casi al instante, como si me estuviera esperando. He encontrado una forma de expulsar a la entidad. Pero para ello tendré que ocupar el lugar de Tommy como ancla durante el ritual. Alex, no. Es muy peligroso. Si algo sale mal. Si algo sale mal, al menos Tommy será libre. Y si no hacemos nada, ella acabará consumiéndolo por completo. Jennifer me miró durante un largo rato y vi en esos ojos verdes fantasmales el mismo amor y determinación que me hicieron enamorarme de ella 15 años atrás. ¿Cuándo?, preguntó simplemente. Mañana por la noche, después de que Tommy se duerma. ¿Y si funciona? Si conseguimos expulsar a la entidad. Sonreí con tristeza. Entonces por fin podrás descansar. Y Tommy podrá crecer sin cargar con el peso de las conversaciones con fantasmas. Jennifer asintió lentamente. ¿Y si no funciona? Entonces al menos moriremos juntos esta vez. Fue entonces cuando oí pasos en la escalera del sótano. Tommy bajó lentamente, con sus ojos verdes brillando en la oscuridad, pero algo en su expresión parecía diferente. Más antiguo. Más depredador. Hola, papá, dijo con su voz de 8 años, pero con un tono que me heló la sangre. Os he oído hablar de destierros. Jennifer desapareció al instante, dejándome solo con mi hijo. O con lo que fuera que controlaba a mi hijo. Papá, repitió Tommy, su voz resonando extrañamente en el silencioso sótano, mamá me ha contado tu estúpido plan de destierro. Bajó el último escalón, sus pies descalzos sin producir ningún sonido contra el frío hormigón. Pero fueron sus ojos los que me hicieron retroceder instintivamente, todavía verdes como los de Jennifer, pero ahora brillando con una luz que no era natural. Tommy, hijo, deberías estar durmiendo, logré decir, con una voz más firme de lo que esperaba. Tommy está durmiendo, respondió, inclinando la cabeza con un movimiento que ningún niño de 8 años haría. Ahora soy otra cosa. La caja detrás del pulsaba con una intensa luz azul, y pude oír un zumbido sordo que emanaba de su interior, como si algo grande se moviera dentro. Eres la entidad a la que Edmund Whitmore alimentaba, afirmé, obligándome a mantener el contacto visual con esos ojos que ya no pertenecían a mi hijo. Una sonrisa se extendió por el rostro de Tommy, pero era una expresión que nunca antes había visto en él, antigua, cruel, divertida con mi miedo. Edmund fue un sirviente útil. 3 décadas de sacrificios me dieron la fuerza suficiente para sobrevivir al fuego. Y ahora, después de un siglo esperando en el suelo consagrado de esta propiedad, finalmente he encontrado un huésped perfecto. Tommy es solo un niño, susurré, moviendo lentamente la mano hacia el libro de rituales que había escondido detrás de una caja de herramientas. Los niños traumatizados son receptáculos ideales, respondió la entidad a través de la voz de mi hijo. El dolor del duelo abrió en él grietas que pude llenar gradualmente. Cada conversación nocturna con mamá era, en realidad, yo profundizando en su alma. ¿Y Jennifer? ¿Es real? Jennifer, la criatura se rió, un sonido que me puso los pelos de punta. Pobrecito. Jennifer lleva muerta 2 años. Lo que ves es solo una proyección de mi memoria, construida a partir de lo que absorbí de la conciencia del niño. Mi mundo se derrumbó. Todas esas conversaciones, todos esos momentos de conexión con mi esposa fallecida, habían sido manipulaciones de una entidad que se alimentaba de nuestro dolor. Pero cometiste un error fatal, continué, alcanzando finalmente el libro. Me permitiste descubrir la verdad. Me permitiste prepararme. ¿Crees que tus arcaicos rituales católicos pueden expulsarme? La entidad hizo que Tommy diera un paso adelante y sentí una presión invisible que comenzaba a aplastar mis pulmones. Llevo más de 200 años devorando almas.
Fue entonces cuando abrí el libro por la página marcada y comencé a recitar las palabras en latín que el padre Markham me había enseñado. Mi voz resonó por el sótano, cada sílaba reverberando en las paredes de hormigón. Exorcizo te, immundicime spiritus. La presión en mis pulmones se intensificó y Tommy, o la criatura que había dentro de él, comenzó a retorcerse como si las palabras le causaran dolor físico. «Para», gritó, con su voz aún infantil, pero cargada de una ira primitiva. «No comprendes lo que estás haciendo». Seguí recitando, pero la entidad hizo algo que no esperaba. En lugar de luchar contra el ritual, comenzó a retirarse voluntariamente del cuerpo de Tommy. Mi hijo se tambaleó y cayó al suelo, con los ojos volviendo a la normalidad por un momento. «Papá», susurró, confundido y asustado. «¿Qué está pasando?». Pero antes de que pudiera responder, comprendí la verdadera jugada de la entidad. No estaba siendo expulsada, se estaba transfiriendo. Una fuerza invisible me golpeó como un tren descontrolado, tirándome contra la pared de hormigón. El libro salió volando de mis manos y se abrió en una página diferente, y las palabras sagradas cesaron abruptamente. Y entonces sentí que la entidad entraba en mí. No fue una invasión brutal como esperaba. Fue como una inundación lenta y fría, que llenaba cada espacio vacío de mi mente con una presencia que no era mía. «Ahora», dijo mi propia voz, aunque yo no estaba hablando, «entiendes verdaderamente contra qué estabas luchando». Luché por mantener el control, pero era como intentar contener el agua con las manos. La entidad se extendía a través de mis pensamientos, accediendo a recuerdos, miedos, esperanzas, todo lo que me hacía ser yo. «Tommy», logré susurrar con gran esfuerzo, «corre». Pero mi hijo no corrió. En cambio, se levantó lentamente y caminó hasta donde había caído el libro. Sus pequeñas manos temblaban mientras buscaba la página correcta. «Papá me enseñó que a veces los adultos necesitan la ayuda de los niños», dijo, con voz pequeña pero decidida. Y entonces, para mi absoluta sorpresa, Tommy comenzó a recitar las palabras en latín a la perfección, como si las conociera desde hacía años. La entidad dentro de mí rugió de rabia y dolor, tratando de hacer que mi cuerpo se moviera hacia Tommy para silenciarlo. Pero descubrí que, aunque ella podía controlar mis pensamientos, yo aún mantenía cierto control sobre mis movimientos. «No», dije entre dientes, luchando contra cada músculo de mi propio cuerpo. «No tocarás a mi hijo». Fue entonces cuando apareció Jennifer. No la falsa proyección que la entidad había creado, sino algo diferente, más real, más sólido. Se materializó entre Tommy y yo, con las manos extendidas como si estuviera creando una barrera invisible. «Alex», dijo, y esta vez su voz tenía un tono que reconocí, era realmente ella. «Tienes que confiar en mí por última vez». «¿Jennifer? ¿Cómo?». El ritual no era para expulsar a la entidad, mi amor. Era para darme la fuerza suficiente para luchar por vosotros. La entidad dentro de mí gritó de frustración, y sentí que mi propia conciencia era empujada a un rincón oscuro de mi mente. «Está mintiendo», gritó mi voz, aunque yo no estaba hablando. «Yo soy Jennifer. Esta es solo otra proyección». Pero Tommy siguió recitando las palabras sagradas, con la voz cada vez más fuerte con cada línea. Y con cada palabra, sentía que la presencia maligna dentro de mí se debilitaba. «El amor verdadero», dijo Jennifer, acercándose lentamente, «es más fuerte que cualquier hambre ancestral». Extendió la mano hacia mí. Cuando nuestros dedos se tocaron, sentí una explosión de luz blanca que quemó cada fibra de mi ser. La entidad gritó, un sonido que no provenía de mi boca, sino que parecía emanar de las propias paredes del sótano. Y entonces, como humo siendo succionado por un potente ventilador, sentí como era arrancada de mi interior. Caí de rodillas, jadeando, con mi conciencia volviendo por completo al control de mi propio cuerpo. La misteriosa caja en la esquina comenzó a agrietarse, y rayos de luz blanca se filtraron por las grietas de la vieja madera. El zumbido bajo se convirtió en un rugido ensordecedor, y entonces, con un chasquido final que hizo temblar todo el sótano, la caja se rompió por completo. En el silencio que siguió, Tommy corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. «Papá, ¿estás bien?». Miré hacia donde había estado Jennifer, pero ella ya comenzaba a desvanecerse de nuevo. «Gracias», susurré. Ella sonrió, esa sonrisa amable que yo conocía tan bien, y asintió con la cabeza. «Ahora puedo descansar», dijo, con una voz que parecía un eco lejano. «Cuídense el uno al otro». Y entonces se fue, esta vez verdaderamente en paz.
Tommy y yo nos quedamos abrazados en el suelo del sótano durante varios minutos, escuchando solo nuestra respiración y el sonido del aire acondicionado en el piso de arriba. Papá, susurró Tommy finalmente, creo que mamá se ha ido a un lugar mejor ahora. Le besé la cabeza, sintiendo lágrimas de alivio corriendo por mi rostro. Sí, hijo. Creo que sí. Cuando subimos del sótano esa noche, cerré la puerta y la aseguré con 3 candados diferentes. A la mañana siguiente, contraté a una empresa de demolición para que rellenara completamente el espacio con hormigón. Algunos secretos, decidí, debían permanecer enterrados para siempre. Pero lo que descubrí en los días siguientes cambiaría a nuestra familia de una manera que nunca imaginé posible. 6 meses después, Tommy y yo estábamos sentados en el jardín trasero, plantando girasoles donde antes había rosas en memoria de Jennifer. Papá, dijo Tommy, con sus manitas sucias de tierra, ¿crees que mamá es feliz ahora? Sonreí, observando a mi hijo de 8 años, que había demostrado más valentía en una noche que muchos adultos en toda una vida. Estoy seguro de que sí, hijo. El sótano se había rellenado completamente con hormigón, convirtiéndose en una base sólida para nuestra nueva vida. Donde antes había misterio y terror, ahora solo había estabilidad. Los cambios en Tommy fueron los más notables. Las pesadillas cesaron por completo. Volvió a dormir toda la noche, despertándose descansado y sonriente. Su personalidad naturalmente alegre regresó, como si una nube oscura finalmente se hubiera disipado. «Sabes», continuó, plantando cuidadosamente una semilla, «a veces todavía siento a mamá cerca. Pero ahora es diferente». «¿Cómo que diferente?» Antes parecía triste, como si estuviera atrapada. Ahora, cuando la siento, es como un cálido abrazo. Como si nos estuviera cuidando desde lejos. Tragué saliva, conmovido por la sabiduría de un niño que había enfrentado lo impensable. Nos mudamos de casa 2 meses después de los acontecimientos del sótano. Ya no podía vivir en ese lugar, sabiendo la oscura historia que yacía literalmente bajo nuestros pies. Encontramos una casa más pequeña, pero más acogedora, en un barrio tranquilo donde Tommy rápidamente hizo nuevos amigos. En nuestra nueva casa, instalé un sistema de seguridad completo, no por miedo a lo sobrenatural, sino por tranquilidad mental. Algunas experiencias cambian nuestra perspectiva para siempre. El padre Markham nos visitó varias veces durante los primeros meses para ver cómo nos estábamos adaptando. Quedó impresionado por la resiliencia de Tommy y nuestra capacidad para superar un trauma tan extraordinario. Los dos han demostrado que el amor familiar es más fuerte que cualquier fuerza oscura, nos dijo durante su última visita. Aprendí lecciones valiosas en aquellos meses sombríos. Primero, que nuestra conexión con aquellos a quienes amamos trasciende incluso la muerte. Segundo, que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de proteger a nuestros seres queridos a pesar del miedo. Y tercero, que a veces las batallas más grandes se libran en silencio, en los sótanos oscuros de nuestras vidas, donde enfrentamos nuestros miedos más profundos. Tommy floreció en nuestra nueva vida. Volvió a ser un niño normal, preocupado por los videojuegos, los deberes y el fútbol. Pero de vez en cuando lo pillaba mirando pensativo al cielo, como si estuviera escuchando algo que solo él podía percibir. Ella dijo gracias, me dijo una tarde, de repente. ¿Quién dijo gracias? Mamá. Dijo gracias por haber sido valientes. Y dijo que nunca más tendremos que preocuparnos por cosas embrujadas. En el primer aniversario de nuestra mudanza, hicimos una pequeña ceremonia en el jardín. Plantamos un árbol en memoria de Jennifer, ya no en señal de duelo, sino para celebrar que su alma finalmente descansaba en paz. Esa noche, mientras Tommy dormía plácidamente, me senté en mi nuevo sillón y reflexioné sobre nuestro viaje. Habíamos enfrentado lo imposible y habíamos salido fortalecidos. La experiencia me enseñó que la protección familiar no conoce límites, ni siquiera los de la realidad convencional. Un padre hará cualquier cosa para proteger a su hijo, y a veces, cualquier cosa, incluye enfrentarse a fuerzas que desafían nuestra comprensión del mundo. Si esta historia de valentía familiar y superación te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que el amor siempre vence a la oscuridad. Hoy, Tommy tiene 9 años y está prosperando. No recuerda todos los detalles de aquella época oscura, y eso es una bendición. A veces, por la noche, cuando el viento susurra a través de las ventanas de nuestra nueva casa, siento una presencia amable, no embrujada ni atrapada, sino libre y amorosa. Jennifer ha encontrado su paz. Y nosotros hemos encontrado la nuestra.